Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, amigos y amigas, una semana más a este Primera Plana, las noticias, ya saben, en formato de entrevista. Y si hay algo que es actualidad en estos días es la famosa incineradora que se pretende crear a escasa distancia de las ciudades más importantes de Asturias como Gijón, Oviedo o Avilés. Pero ¿qué es una incineradora? Hoy nos planteamos, por ejemplo, ¿por qué hay una sentencia que ha echado atrás esta incineradora que de esta forma, como mínimo, no se va a construir ya en esta legislatura? Porque algunos dicen que es tan nefasta para la salud de quienes viven cerca de la misma. Y nos preguntamos si hay otra posibilidad de quemar nuestras basuras. Cada asturiano produce al día aproximadamente 1,5 kilos de basura. No hablamos ya de estas fechas en las que estamos, de Navidades, en las que solo uno tiene que sacar la basura por la noche y darse cuenta de cómo están los contenedores de todo tipo de envases. Hablamos de este asunto y vamos a procurar ser lo más didácticos posibles, informarles a ustedes qué significa esa reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, si eso significa que vamos a tener o no incineradora en breve, en fin. Para ello, yo creo que lo mejor es hablar con quienes desde el inicio de esta situación, desde que empezó a hablarse de la incineradora, han estado en contra de la misma. Nos referimos a los miembros de ECUO Izquierda Unida o ECUO Los Verdes en este caso. La coportavoz de ECUO Los Verdes es Inés Prada, a la que tenemos esta noche aquí con nosotros. ¿Qué tal, Inés? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde siempre vosotros os habéis opuesto a esta incineradora, casi os quedasteis solos en esta lucha, ¿no? Pues sí, más o menos. Nosotros siempre nos opusimos porque consideramos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay que apostar por prevenir en vez de ir simplemente a incinerar los residuos con los problemas tanto ambientales como de salud pública que estos traen. En este año que se cierra, este de la incineradora ha sido uno de los temas capitales, uno de los más importantes, de los que más portadas de periódico han causado. ¿Por qué tan importante es este proyecto, este asunto? Hombre, porque el tema de la incineración no solo viene a hablar de lo que es la incineración, sino que también lo que nos muestra es el plan, en realidad el plan de gestión de residuos que queremos y el que nos quieren imponer. El plan de gestión de residuos que había hasta el 2011 no contemplaba para nada la incineradora, por eso el juzgado echó abajo el tema de la incineración, porque lo que se trataba era de incidir más en el tema de la prevención, la reutilización y el reciclaje y no contemplaba el pasarse todos estos pasos para ir directamente a la incineradora. Y esa es la razón por la que se ha producido esta sentencia, ¿no? Sí, porque no se cumple el plan de gestión de residuos, en que en ningún sitio reconoce la incineración como uno de los métodos de gestión de los residuos de Asturias. O sea que esto se lo sacaron de la manga un poco, por así decirlo, ¿no? Más o menos. Ellos dicen que es un sistema de valorización, pero hay muchas formas de valorizar las basuras. Entonces, nos dicen que el problema es que producimos tal cantidad de basura que el vertedero ahora mismo está a punto de completarse, lo estará en breve, y hay que hacer algo con esa basura que generamos. Bueno, el vertedero llevan 6 años diciendo lo mismo. Lo que sí que yo, por ejemplo, lo que sí puedo decir es que el vertedero se acaba si no se hace un plan de gestión de residuos lo suficientemente respetuoso y entonces, si tenemos en cuenta que la materia, o sea, los residuos sólidos urbanos que se producen más o menos en Asturias vienen a ser unas 600.000 toneladas y que de estos residuos, con un tratamiento de prevención, reutilización, reciclaje, se podría evitar al 80%, los materiales que irían después al vertedero serían entre un 20 y un 30%. Pero es que la incineradora no evita producir residuos que vayan a un vertedero, sino que simplemente son diferentes, porque después de incinerar los residuos, entre un 20 y un 30% son lodos y cenizas que tienen que ir a almacenarse a un vertedero de residuos, que en vez de ser un vertedero de residuos sólidos urbanos sería un vertedero de residuos peligrosos. Y además de residuos de esas cenizas que pueden ser peligrosas, ¿eh? Sí, que son peligrosas. Que son, de hecho. Sí. Bueno, ¿reciclamos los asturianos suficientemente? Es un problema, quiero decir, de los ciudadanos, de las administraciones, de quién es el que se produzca, como decíamos, más de 1,5 kilos al día por cada asturiano de basura. A ver, el problema estamos
en una sociedad de consumo que muchas veces no se plantea de dónde vienen las cosas ni a dónde van. Es decir, no se plantean cómo se producen los productos que usamos ni cómo nos deshacemos de lo que no queremos. Nosotros producimos 1,5 kilos más o menos de basuras por persona y día, pero hay que incidir en que eso es inasumible para el medio ambiente. O sea, es que llegaría un momento que no habría vertederos suficientes. Entonces, una de las bases de un plan de gestión de residuos respetuoso y responsable sería evitar que se generaran tantos residuos. Una de las bases sería la reducción en origen. O sea, muchos productos no se deberían de siquiera generar. Por ejemplo, el tema de las bolsas de plástico que son de un solo uso. Eso produce un montón de residuos que son evitables porque podríamos usar bolsas pues reutilizables. También, si nos fijamos en los supermercados, muchas veces vemos los productos sobreenvasados. Llevan una bolsa y un cartón. Entonces, si evitáramos generar todos esos embalajes, evitaríamos producir esa basura. Después, algo que se olvidó, o sea, que se fue dejando, que antiguamente existía, era la reutilización. Es decir, antes sobre todo los envases de vidrio, las botellas se volvían a utilizar una y otra vez porque se lavaban y volvían a entrar en la cadena. Ahora se desechan. Entonces hay que empezar a cambiar una forma de consumo. Pero la responsabilidad última son de las administraciones, que son las que tienen que encauzar el proceso. Por ejemplo, ahora al acudir al supermercado ya no te regalan las bolsas de plástico. El que las quiere o lleva la suya o la tiene que comprar, ¿no? No sé si eso veis vosotros que sea el sistema correcto o ha sido un poco un lavado de cara también. Bueno, yo pienso que el tema de las bolsas simplemente las habría que eliminar y que la gente se acostumbrara a llevar la bolsa de la compra como se hacía antiguamente. Tampoco es algo que sea necesario. Yeah. Bueno, porque de todo lo que consumimos, ¿qué es lo más difícil de eliminar y de lo que más contamina? ¿Quizá el plástico? O... Sí. Mientras más elaborados son los productos o los envases, más difíciles son de reciclar. Y lo más fácil, la materia orgánica, que viene a ser el 40% de la basura que producimos. Por eso nosotros apostamos en un plan de gestión de residuos el que se recupere toda la materia orgánica, se haga compost y energía con la biometanización, y evitaríamos pues una parte muy grande de la basura. Ahora mismo ya hay contenedores de diferentes colores que vienen incluso en diferentes semanas, o cubos de diferentes colores cuando salimos a tirar la basura. Pero ¿lo estamos haciendo correctamente los ciudadanos? Y la sensación que tenemos los que depositamos cada tipo de basura en un color diferente, ¿después eso sirve para algo? Porque tenemos serias dudas de si luego se recicla de verdad o lo mezclan todo una vez en el camión o en el vertedero. No. La verdad, yo cuando estuve en Cogersa muchas veces por el trabajo que tenía, sí. Pues se recicla, sí que se recicla. O sea, los envases van todos a su sitio, y además de reciclarse, el reciclaje produce, o da muchos puestos de trabajo, que eso habría que intentar darse cuenta de que mientras más basura vaya en esos contenedores, más gente necesitan después para separarlos, ¿no? Para compactarlos, para distribuirlos y todas esas cosas. Pero sí que se hace, en eso sí que yo doy fe de que sí, de verdad, la basura que se recoge separada sí que va al reciclaje. Porque una incineradora como la que se pretendía construir, decías tú que el reciclaje produce además puestos de empleo, una incineradora como la que se pretendía construir iba a producir puestos de empleo, algo tan necesario hoy, ¿o no? Hombre, lo de siempre, cuando se construye una cosa, la etapa de construcción sí genera empleo, pero después genera unos empleos de mantenimiento mínimos, mientras que si tú apuestas por el reciclaje, se generan montones de empleos porque la gente separa, recoge, clasifica, y eso da muchos puestos de trabajo. Estábamos diciendo que producimos esa cantidad, 1,5 kilos por persona y día de basura. Estábamos hablando de reciclar, pero llega un momento, decíamos, bueno, pues que el vertedero pueda estar saturado y lo que deciden las autoridades es, pues quemamos esa basura.
Y ahí es donde encuentran vuestra oposición, porque tan nefasto, tan negativo es eso para los vecinos, para los asturianos, el tener una incineradora en Serín. Bueno, las incineradoras, por mucho que digan, siempre producen sobre todo lo que son las dioxinas y los furanos, que son muy peligrosas para la salud, aparte de dejar los restos de cenizas y lodos que también son productos tóxicos. Hay países que alrededor de la incineradora, a unos 5 kilómetros, por ejemplo, no dejan que se consuma la leche que producen las vacas, con lo cual, si no fuera inocuo, pues yo creo que no tendría sentido. También hay que tener en cuenta que las incineradoras, al quemar la basura, hoy en día los productos que tenemos son muy complejos, porque llevan montones de materiales, de metales pesados. Entonces, una incineradora, aunque tenga filtros, los filtros filtran algunos componentes, pero como cada vez son más complejos, siempre puede quedar algo que se emita a la atmósfera. Además, hay que apostar porque se hagan los planes de mantenimiento de los filtros y tener en cuenta que se quiere poner en una zona de por sí muy contaminada. Ya tenemos uno de los índices de cánceres de pulmón más altos de España, con lo cual esto vendría a agravar el problema. La zona ya cuenta con varias siderurgias de Arcelor, sí, por ejemplo, todo ello en una zona central de Asturias y en muy pocos kilómetros, ¿no? Claro. Y para nos dice que, por ejemplo, no podría pastar ganado en 5 kilómetros alrededor. No podría en algunos utilizarse. Países sí que está prohibido esto. Y para el ciudadano, ¿a qué distancia tendría que estar? ¿Afectaría, porque está además muy próxima a Oviedo, a Avilés, a Gijón, a las 3 ciudades más importantes, decíamos al principio? ¿Afectaría a los ciudadanos de alguna forma? ¿Tienen ustedes datos o estudios sobre esto o se han hecho? Bueno, dependería de dónde soplara el aire, pero bueno, los materiales contaminantes, según sople el aire, pues los lleva para donde sea en ese momento. O sea, sería más contaminantes añadir a los que ya tenemos. Bueno, cualquiera nos podría decir, pero bueno, plantas como esta, incineradoras, hay en otros sitios de España, las hay en otras comunidades, sí. Es el sistema que utilizan otras regiones, ¿por qué nosotros no? ¿O por qué? Pues sí, pero en casi todos los sitios donde se pusieron tuvieron muchísima oposición por esto mismo de la gente. Y por ejemplo en el tema, la que van a poner en Guipúzcoa ahora mismo también la pararon ahora porque la oposición de la gente, bueno, pues como en este caso, porque nosotros llevamos batallando porque no se haga la incineradora, pero además de nosotros hay un movimiento ciudadano detrás, tanto de la Unión de Consumidores, las asociaciones ecologistas de vecinos que se oponen a todo esto. O sea, el trabajo, nosotros hicimos el trabajo donde nos tocaba ahí en Cogersa, pero la verdad es que la gente lleva batallando porque esto no se lleva a cabo ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, me decía antes que la incineradora de Valdemir Gómez, ¿qué efectos produce a los vecinos de la zona? Bueno, yo la experiencia la tengo porque tengo un hijo que vive cerca y sí que dicen que cuando sopla el aire que vienen olores muy desagradables, y después incluso hay gente que vive cerca que se queja de dolores de cabeza, de problemas de la sangre. Bueno, de hecho hubo un reportaje que se emitió hace un año o algo así de Escarabajo Verde, de gente que estaba viviendo cerca con los problemas de salud que tenía. Bueno, nos decía antes que no solamente es una oposición suya, de tanto los Verdes como ECUO, como Izquierda Unida, grupos de izquierda, también las asociaciones de vecinos, la Unión de Consumidores, e incluso en este caso cuentan con la misma posición opuesta a la incineradora del gobierno del Principado, porque Foro Asturias al menos no está por la labor de construir esta incineradora, ¿no? Bueno, yo no sé por lo que apuesta Foro Asturias, lo que ellos dijeron, lo mismo que íbamos diciendo nosotros desde el principio, que la incineradora no está contemplada en el plan de gestión de residuos y como tal no tiene base jurídica para poder hacer. Ahora, si después ellos, cuando se haga un plan de gestión de residuos nuevos, la incluyen o no, pues eso ya lo veremos, y si así va a ser, pues nosotros seguiremos dando la batalla para que no se haga una incineradora, sino que se intente gestionar residuos de otra manera. Los que sí parece evidente que están de acuerdo son tanto el Partido Popular como el PSOE, que son los que han ido sacando adelante este asunto de la incineradora, ¿no? Sí, pero sabiendo que estaban haciendo una ilegalidad, porque nosotros en Cogersa siempre les explicamos que no se puede estar por encima del plan de gestión de residuos.
Pero bueno. Les advirtieron de esa ilegalidad y ahora me imagino, ¿qué pasa? Porque yo no sé si ahora esto va a costar un dinero de las arcas públicas, porque claro, si ahora echamos marcha atrás sobre esa incineradora, puede haber solicitud de indemnizaciones por alguna empresa afectada, etcétera. ¿Qué puede pasar y qué responsabilidades exigen ustedes? Hombre, yo no sé los planos que ellos tenían y con qué empresas, pero me imagino que si tienen empresas a las cuales se les solicitó estudios o proyectos, pues tendrán que, no sé, que indemnizarlos o hablar con ellos. No, es que yo de eso no sé. Ya. Pero consideran que hay una responsabilidad de quienes impulsaron la incineradora, ¿no? Yo, por supuesto, pienso que aquí hay una responsabilidad política, porque tanto mi compañera en Cogersa como yo, de Los Verdes también, les comunicamos, incluso están reflejadas en las actas, que la incineradora no estaba en el plan de gestión de residuos y por tanto era ilegal el acometerlo, pero bueno. Entre quienes todavía están, bueno, los hay que continúan, los hay que no, entre los que no continúan el anterior consejero de Medio Ambiente, Francisco González Buendía, ¿no? Que es uno de los que también impulsaron con el anterior gobierno regional esta iniciativa. ¿Se puede decir, Inés, que se ha ganado una batalla y que la incineradora no se va a construir después de esta sentencia, decíamos, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, o eso es mucho decir? Hombre, ¿qué más quisiéramos? Que fuera así, que viéramos que la incineradora no se construyera. Nosotros lo único que ganamos fue la batalla de la legalidad, es decir, que con este plan de gestión de residuos no pueden construir la incineradora, con lo cual si se pretende hacer, tendrá que hacer un plan de gestión de residuos en el cual contemple, pero bueno, esto lleva su tiempo y bueno, unos trámites que... O sea que sí podemos decir que como mínimo en esta legislatura no habrá, en estos próximos 4 años o 3 años y pico. Bueno, esperamos que sí, que no se pueda, que no se haga. Y mientras tanto, decíamos antes, ellos dicen que el vertedero le queda mucho menos de ese tiempo de vida. Mientras tanto, ¿qué hacemos con la basura? Bueno, pues yo pienso que lo que tienen que hacer simplemente lo que tenía recogido por ellos mismos en el plan de gestión de residuos, apostar por la recuperación de la materia orgánica. Ellos tenían en un principio recogido que los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes les iban a hacer un plan de recogida de materia orgánica, pues que empiecen por ahí, que trabajen con los ayuntamientos para recoger la materia orgánica, que ayuden a los ayuntamientos para hacer planes de reciclaje, ya que Cogersa tiene dinero, los ayuntamientos tienen poco, pues se podría empezar por ahí, intentar ayudar a los ayuntamientos para que bajen la cantidad de residuos que producen. Hay quien dice que incluso había algún tipo de beneficio económico oscuro en el trasfondo de todo esto. Yo no sé si ustedes se atreven a asegurar tanto, ¿no? Yo no sé, yo de eso no lo puedo decir, pero no puedo entrar en eso. Hoy hemos, precisamente en esta semana, hoy hemos conocido que la consejera de Fomento ha afirmado que ese plan de residuos que el Partido Socialista decía que tenía y que lo dejaba guardado en un cajón, allí no está, no hay ningún plan de residuos, cosa que a ustedes tampoco les extraña, ¿no? Hombre, yo creo que si hubiera un plan de gestión de residuos, que ya hace un año que estamos sin él, ya lo deberían haber puesto sobre la mesa a primeros de este año, ¿no? Ya que estaba. Por lo menos que se trabajara sobre él. Pero parece que no aparece, no estaba. No sé, yo... Por lo menos la consejera no lo encuentra tampoco, ¿no? Yo no sé. No sé si la crisis hubiera llegado a permitir, porque claro, estamos en el momento que estamos. ¿Cuánto costaba? No sé si tiene datos de cuánto costaba hacer esta incineradora. ¿Y lo hubiera permitido la crisis en este momento en el que estamos? ¿O es un aliado que hubieran encontrado ustedes porque si no fuera por esta sentencia y se hubiera ido para adelante, de todas formas no se hubiera podido construir, ¿no? ¿O sí? Bueno, la incineradora en un principio costaba unos 240 millones, me parece que era lo que... Y una parte grande la tenía que aportar el Banco de Inversiones Europeo. Entonces nosotros mandamos la sentencia y ya habíamos estado reunidos con ellos hace unos meses para hablar de que tenía una oposición popular al tema de la incineradora y bueno... Me imagino que con el tema de la sentencia el Banco Europeo de Inversiones no va a dar dinero. No. Con lo cual, difícil, todavía más difícil. Se une también la crisis, en este caso como aliado, ¿no? de ustedes.
será difícil que saquen el dinero para hacer una incineradora. Le agradecemos mucho el que haya estado aquí. Yo espero que hayamos ido, como decía al principio, todo lo didácticos posible, explicando claramente por qué no es beneficiosa una incineradora para Asturias, qué soluciones hay, si es que las hay. Nos ha explicado que podemos reciclar mucho más. En fin, todo ello en un momento, Inés, en el que si algo producimos en Navidades los asturianos, como cualquier otro, es basura, ¿eh? Solo hay que darse un paseo por la calle y ver cómo están estos días de repletos los contenedores, ¿no? Sí, bueno, lo que tenemos que mirar un poco es el tipo de sociedad que tenemos, de sociedad de consumo, que genera basura porque consume demasiados recursos. Entonces, hay que empezar por ahí, empezar a eliminar tanto consumo de recursos y, así generaremos menos basuras también. Bueno, eso sería a largo plazo, ¿no? Reeducar al ciudadano para eso es todavía más complicado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Inés Prada, la coportavoz de Equo Los Verdes, por explicarnos este asunto. Ya digo, insisto, ojalá hayamos sido lo suficientemente claros para explicar este enrevesado asunto de la incineradora, de la que por lo menos podemos sacar una conclusión, y es que al menos en 4 años o probablemente más no la vamos a tener como ya estaba previsto, ¿no? Bueno, eso esperamos que sí, porque las cosas nunca se saben. Si se paran en el tiempo, igual de aquí a allí, pues se plantean otras opciones. Nunca se sabe. Pero... Muchas gracias, Inés Prada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y a ustedes decirles que nos vamos a ir a hacer una mínima pausa. A la vuelta volvemos para continuar con la segunda parte de esta primera plana de hoy. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en esta segunda parte de nuestro Primera Plana. Hoy, en estas fechas navideñas, nos hemos puesto a trabajar para llevar magia hasta sus hogares. Magia como la que va a cubrir Gijón a partir del próximo día 2 de enero, en lo que es el primer o la primera Semana Mágica de Gijón. Las calles se van a inundar de todo tipo de magos y los principales escenarios de la ciudad gijonesa se van a llenar también con el público que asista a ver probablemente a los más importantes, a los más prestigiosos magos nacionales e internacionales en el momento. Vamos a hablar de este asunto precisamente con el promotor de la idea y a la vez también mago, como es José Armas, más conocido como el ilusionista. José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. Bueno, esto de la magia y esto de organizar la primera Semana Mágica de Gijón, ¿es una cosa que surge así también, como magia, o está ya más preparado que todo eso? Bueno, llevamos muchos meses trabajando en este festival, llevamos ya años trabajando desde la parte de producción del ilusionista, organizando festivales internacionales de magia y otros tipos de espectáculos, principalmente basados en el mundo del ilusionismo, pero sí que teníamos ganas ya hemos hecho en Asturias el Festival Internacional de Magia de Asturias, el de Castrillón, otros muchos, pero bueno, de hacerlo en una gran ciudad de Asturias, poder hacer un festival de este nivel, que ya no es una referencia nacional, sino que sea una referencia pues mucho más allá casi de nuestras fronteras, ¿no? Donde durante una quincena grandes magos de todo el mundo conviertan a Gijón en una ciudad mágica y tengamos pues eso, desde magos de Rusia, de Argentina, los magos más conocidos de la televisión española, actuando en todos los rincones de Gijón. O sea, vamos a tener magos por las calles, por los parques, en los centros culturales, en los teatros, en los hospitales, en todos los espacios de Gijón y ya digo, ¿no? Magos de primer nivel como los que podemos ver en televisión o en Las Vegas o en todo este tipo de foros. Y además también, como tú decías, en la calle y en los propios teatros, donde, por ejemplo, el Jovellanos, donde se representan obras de teatro, etcétera, va a estar también la magia presente. Sí, como digo, se trata de convertir a Gijón en una ciudad mágica, por tanto, ya no solo que la gente acuda a ver magia, como puede acudir a ver espectáculos al teatro, que los habrá, sino que también se encuentren a los magos, es decir, que alguien vaya por la calle y se encuentre a magos, que vayan los niños a un parque y se encuentren a magos, que haya magos en los centros culturales de los diferentes barrios de la ciudad y luego sí los espectáculos de mayor formato en el Teatro Jovellanos, que es el teatro de la ciudad, donde tendrá lugar
el acto central del festival, que es una gala internacional que tendrá lugar el sábado 7, donde los mejores, los números 1 a nivel internacional, actuarán conjuntamente y la gente tendrá la oportunidad de ver en esa misma gala pues al número 1 de Grandes Ilusiones del mundo, al ganador del Mandrés de Oro, conocido como el Oscar de la Magia en Magia con Pájaros, a los números 1 en Quick Chain, a Román García, un especialista en magia de cerca, a Karim, que viene directamente a trabajar de la televisión en Miami, es mago, es humorista, trabaja también para la Paramount Comedy, etcétera, y que será quien conduzca y presente esa gala. Además, en el Jovellanos tendremos también un espectáculo que hay muy contadas ocasiones para ver, que es un espectáculo del número 1 de hipnosis en este momento, ¿no? Es un hipnotista que hará un espectáculo, se llama La Noche del Misterio, de mentalismo e hipnosis, y a lo largo de ese espectáculo, pensado también mucho para los escépticos, que piensan, bueno, pues que siempre se usan compinches o actores, que es imposible hipnotizar a un humano, pues bueno, pues pueden acudir allí. Él no escoge voluntarios, es decir, él deja que salga voluntario al escenario todo el que quiera y los hipnotiza allí mismo en directo a las personas del público, de Gijón, de Oviedo, de cualquier parte de Asturias que se quieran acercar. Y luego ya el cierre del festival pondremos punto final con Jorge Blas, con el espectáculo Existe la Magia de Jorge Blas, que presentará el día 14 en el Teatro Jovellanos y que traerá pues su espectáculo por excelencia en este momento y los efectos de magia más populares de los que ha hecho en televisión. Algunos también creados en los últimos meses, con los que ha sorprendido al propio David Copperfield, ¿no? Bueno, quizá es el más popular, el más conocido, este mago que acabas de mencionar. De todos los que vienen, me refiero a Jorge, de todos los que vienen, porque la televisión quizá es lo que lanzan los son magos. Todos números 1, pero sí que por sus apariciones en televisiones nacionales hay dos más conocidos que ningún otro, que es por un lado Jorge Blas. Jorge Blas desde los años 90 ha sido el mago televisivo por excelencia en España, ha sido mago de programas infantiles, ha sido director y presentador del programa de Magia Nada por Aquí, y bueno, sus apariciones en televisión son muy frecuentes. Y también otro de los magos que actúan en la gala internacional, que es Junque, Premio Mundial de Grandes Ilusiones, y que actualmente trabaja en programas como El Hormiguero. Hace poco todavía, pues bueno, tuvo mucha repercusión cuando cortó al cantante Dani Martín la cabeza en directo, y bueno, toda aquella polémica. El autor de que rodó la cabeza y bueno, hubo gente que pensó que había muerto, hubo toda aquella polémica. Bueno, pues Junque, que es también otro de los más conocidos en España, estará en esa gala internacional. Bueno, has mencionado a otros magos internacionales que también van a estar. Algunos es imposible traerlos, decías tú, David Copperfield. David Copperfield anda allí en Las Vegas y es imposible sacarlo de allí, ¿no? Sí, bueno, evidentemente David Copperfield se lo tiene montado de otra manera, aparte que cuesta muchos millones. Y ya no hablamos de millones de pesetas ni de miles de euros, sino hablamos de millones de euros. Y bueno, la producción que trae, etcétera, pues le hace que no pueda actuar frecuentemente fuera de Las Vegas, ¿no? Y bueno, él actúa en Las Vegas, tiene su teatro para actuar en exclusiva en Las Vegas y evidentemente no es un mago que gire por diferentes países ni acuda a festivales, más que en muy contadas ocasiones cada X años que hace alguna actuación puntual en alguna ciudad. Oye, dentro de los magos hay también mentalistas. Se hacen famosos un poquito antes del 22 de diciembre por aquello de que adivinan el número que supuestamente va a tocar en la lotería. No siempre se acierta, pero está, me imagino, metido también dentro del mismo arte de la magia, ¿no? El mentalismo es una disciplina más de la magia, ¿no? En la magia hay diferentes disciplinas. Está la cartomagia, que es, todos conocemos a Juan Tamariz, es la magia con cartas. Está la micromagia, que es la magia con objetos pequeños. Están las grandes ilusiones, que es lo que hace Junque, que comentábamos antes, lo que hace David Copperfield, todo eso más espectacular, con sierras, con espadas, con grandes aparatos de apariciones, desapariciones de personas, etcétera. Y luego está el mentalismo, que es la magia, como su nombre indica, con la mente, ¿no? Donde el principal instrumento a utilizar en esos espectáculos es la mente del mago. Y si acierta en estos casos, bueno, si se acertara serían ricos todos, ¿no? Bueno, y se acierta, o sea, acertar se acierta porque ya se ha visto en algunos espectáculos cómo se acierta ahora. Pero ahí hay truco también, quiero decir. Hombre, todo tiene una explicación. Evidentemente, ni ellos, ni yo como mago, ni ningún mago del mundo tiene superpoderes. Es decir, si tuviéramos superpoderes no seríamos seres humanos. Somos personas como las demás, pero bueno, que hay unos métodos, unas
técnicas, muchas de ellas principalmente psicológicas, que permiten crear esas ilusiones en el cerebro humano. Pero bueno, es eso, es ilusión y no son superpoderes ni hay que buscarle. Hablabas de Juan Tamariz, si hay alguien que nos ha hecho reír, porque como tú decías antes, mezclaba magia y humor, es este hombre, ¿no? En los años 80, sobre todo, los que crecimos en esa época, veíamos a Juan Tamariz en La Bola de Cristal, en las series, en las películas, en los programas de televisión, etcétera, ¿no? Claro, bueno, yo lo conozco por mi profesión, por ser mago, pero sí que es cierto que la gente de más edad vivió muchos años de televisión con Juan Tamariz, de humor con Juan Tamariz y magia, y es una referencia para todos los magos, ¿no? Independientemente de que algunos nos dediquemos a esa disciplina de la cartomagia o no, pues es una referencia como personaje, como artista, como la copa de un pino que es, y como número uno de España que ha sido en las últimas décadas. El ilusionista es, además del promotor de esta iniciativa, de esta primera Semana Mágica de Gijón, también mago. Sí. Y en tu caso, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué tipo de magia practicas? Bueno, yo la que más practico profesionalmente y la que más me gusta es la magia de escena. La magia de escena, no, como decía antes, pues hay la cartomagia, la micromagia, que es magia para pequeños formatos que hay que ver muy de cerca, y luego está la magia de escena, que es la que te permite actuar en grandes teatros. Para mi gusto es la más bonita, además es la que te permite, como digo, pues grandes aforos, grandes teatros. Aquí en Asturias todos conocemos el Teatro de la Laboral, pues no tiene comparación, ¿no? De hacer una actuación para 30, 40, 50 personas, como puede hacer alguien de magia de cerca, hacer una actuación para más de 1000 personas en directo, contigo, todos ellos viviendo esas ilusiones, pues para mí es lo más grande que hay. Esto de cortar a personas por medio, etcétera, o que se puede ver en tu espectáculo, por ejemplo. Pues lo que intento hacer es un recorrido por todas las disciplinas de la magia. Los 2 espectáculos que tengo ahora mismo en gira no tratan solo de mentalismo, ni solo de magia con cartas, ni solo de magia con espadas, sino que intento que a lo largo del espectáculo la gente disfrute de todas las disciplinas. Entonces, sí hay magia con cartas, sí hay efectos de mentalismo, sí hay efectos con espadas, pero hay muchas cosas. Es decir, hay efectos especiales, hay magia con pájaros, hay efectos cómicos, digamos que quiero que haya un poco de todo para hacerlo mucho más dinámico el espectáculo, y además siempre buscando en los efectos la participación del público, ¿no? Es decir, que participe el público desde sus asientos y que participe también personas del público pues saliendo como voluntarios al escenario, lo cual lo hace mucho más dinámico, lo hace mucho más creíble y además pues permite tener un espectáculo participativo. Oye, ¿está en crisis también la magia o no? Bueno, la crisis afecta también en la medida que tú dejas que te afecta, ¿no? Mientras tengas un espectáculo que le gusta al público, el público siga demandando ese tipo de espectáculos y tú sigas creando y ofertando nuevos espectáculos, pues no tiene por qué afectarte la crisis. Evidentemente la crisis ahora mismo afecta a todos los sectores económicos, pero bueno, los magos les sigue yendo bien, siguen saliendo adelante. Es verdad que se nota, pues bueno, pues las empresas tienen menos presupuesto para hacer eventos con magos, los ayuntamientos tienen menos presupuesto para contratar espectáculos y las familias tienen menos presupuesto para pagar entradas. Pero bueno, aún así hacemos muchos espectáculos donde vamos a taquilla, es decir, donde a los ayuntamientos, a los teatros no les cuesta nada, y con el público pues funciona muy bien, los festivales funcionan muy bien y seguimos teniendo trabajo de sobra. ¿Que podría haber más trabajo, menos trabajo? Bueno, no nos podemos quejar. O sea, estaría mal quejarse, además, teniendo en cuenta la situación que hay. ¿Cómo empezaste en esto de la magia? Con esto del el juego este que había de magia borrás, que a tantos nos regalaron de pequeños, o ¿cómo empezaste tú en esto de la magia? Es que siempre que me hacen esa pregunta me preguntan lo del jueguecito, ya, que no tuve nunca. Que no tuve nunca, porque nunca me lo trajeron los Reyes. También es cierto que nunca lo pedí a los Reyes. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Con el magia borrás pueden ocurrir 2 cosas: que despierte una afición en ti, o sea, que despierte ese gusanillo y luego intentes ir conociendo nuevos juegos y perfeccionando esos efectos, o que te desilusione, ¿no? Porque son juegos tan simples que a veces o te los pillan directamente o no sorprendes, no levantas el aplauso de tu pequeño público familiar que puede tener ese niño, y a lo mejor pues lo que consigue es que desista de intentar hacer magia. En mi caso no fue con magia borrás, no lo tuve, pero bueno, con una baraja española que todo el mundo tenemos en casa, pues empecé a hacer mis juegos, viendo a magos en televisión, intentando copiarles, y bueno, poco a poco, con el paso de los años, esos juegos fueron perfeccionándose, fueron mejorando hasta el día de hoy, ¿no? Hasta que desde hace unos años me convertí en ilusionista profesional.
¿Os ha ocurrido alguna vez que llegue, sobre todo en estas actuaciones en la calle, que llegue el listo de turno que os pille el truco o no? Bueno, ¿Que os lo reviente la actuación? ¿O no? No, reventar no revienta la actuación porque normalmente el que intenta pillar el truco es porque tiene un ego muy grande, ¿no? Y ese ego muy grande se puede convertir en una vergüenza muy grande si el mago es el que te pilla a ti o el mago es el que te deja mal a ti. Es decir, siempre ocurre, ¿no? Bueno, siempre ocurre. En ocasiones puntuales pues siempre está el típico listillo que quiere poner a prueba al mago y juega con desventaja. Juega con desventaja, uno, porque el mago es mago, es decir, tiene tablas suficientes, y dos, porque ya contamos con que pueda haber el típico listillo que intente pillar un juego, intenta reventar un juego, y al final pues sale perdiendo, no lo intenta más, y si alguno más del público estaba pensando en ponerte a prueba, ya se lo piensa dos veces. Bueno, los días 29 y 30 de diciembre aprovecháis y hacéis lo que llamáis magia solidaria. Es una forma también de llevar la magia hasta la gente que no puede salir de donde está por enfermedad, ¿no? Sí, a lo largo del año yo como mago intento que todo lo que mi agenda me permite, pues ofertar mis actuaciones de forma desinteresada a colectivos pues de personas sin hogar, de discapacitados, de niños hospitalizados, etcétera, etcétera, ¿no? Personas que por sus características bien transitorias, bien permanentes de algún tipo de enfermedad, discapacidad, son los que más necesitados están de ilusión y no pueden acceder además a ese tipo de espectáculos en condiciones normales. Entonces, cuando decidimos hacer ya hace años el primer festival internacional desde nuestra productora, lo que sí nos propusimos es que siempre que hagamos un festival de magia en una ciudad, llevar también la ilusión a los colectivos de esa ciudad que más necesitados están de vivir unos momentos de magia, de ilusión, etcétera. Y con motivo de este festival pues no iba a ser diferente, y llevamos la magia pues tanto a personas discapacitadas como a otros colectivos en el comienzo del festival, además, ¿no? El 29 y 30. Muy bonito. Oye, ¿dónde se aprende esto de ser mago? Pues principalmente el 90% de los magos son autodidactas, por el propio... las propias características de la disciplina, ¿no? Es una disciplina artística muy hermética, con mucho secreto, con mucha confidencialidad, entonces la principal fuente es ser autodidacta, y bueno, luego hay magos puntuales que han sido discípulos de otros magos, etcétera, pero bueno, tienes que crear tus propios efectos, tienes que luego tomar como referencia lo que hacen otros magos, pero bueno, no hay centros de formación, ¿no? No es como el que quiere aprender inglés o el que quiere aprender a ser informático, electricista o cualquiera de estas cosas. O hablando de disciplinas artísticas, el que quiere ser actor, el que quiere ser pintor, pues siempre tiene centros docentes donde puede aprender, ¿no? En el caso de la magia, y en España en concreto, pues no. Bueno, ¿ha hecho daño Harry Potter a esto de la magia o no? No, para nada. He de decir y he de confesar que no he visto ninguna película de Harry Potter, ni he leído ningún libro de Harry Potter. Sé lo que es, evidentemente, y no ha hecho magia, al contrario, la ha puesto más de moda. Es decir, para todos los niños, millones de niños que siguen a Harry Potter, que les gusta la magia en buena parte gracias a las novelas y a las películas de Harry Potter, pues lo que hace es crear más afición a la magia y al final llevar más público a tus espectáculos. O sea que no tiene nada que ver, evidentemente, el personaje de Harry Potter y la novela con el mundo real de la magia, pero bueno, al fin y al cabo está novelada en la magia y crea mucha afición, ¿no? Nos ha venido muy bien. Hablabas antes de la magia con pájaros, por ejemplo. Supongo que la magia también ha evolucionado, como todo en esta vida, ¿no? Antes el típico truco era efectivamente el de la paloma blanca que salía de la chistera del mago. ¿Eso va evolucionando también o qué? Sí. ¿O todavía gusta ver el clásico? Evidentemente, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? En mis espectáculos hay un poco de todas las disciplinas de la magia, pero también hay un poco de diferentes épocas, ¿no? Pues hay desde los efectos clásicos con palomas a efectos donde usamos las nuevas tecnologías, donde usamos pantallas de televisión, donde hacemos efectos especiales, que son efectos pues bueno, más actuales, más innovadores, más televisivos también en muchos casos. Bueno, se trata un poco de innovar, pero sin perder lo bueno de lo que ya está inventado. Oye, estaba pensando, yo me imagino cómo debe ser la casa de un mago, con las palomas allí, las chisteras, la varita mágica, bueno, que es una locura, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. No todo lo tienes en casa, evidentemente, pero sí que te encuentras barajas por todos sitios y artilugios extraños. Y bueno, y las palomas que dan bastante que hacer. En mi caso ya no las tengo en casa, en su día estaban en una terraza.
y ahora no, ahora están en unas instalaciones que tenemos para ensayar, para hacer pruebas. Pero son las mismas siempre, es la misma paloma siempre, se lo debe saber ella ya el truco casi mejor que tú, ¿no? ¿O qué? Hombre, ten por seguro que no mueren, es decir, que tienen una larga vida. Animales, ¿no? Y y además a veces cuando me preguntan esto doy una razón, si quieres materialista, pero objetiva. Es decir, las palomas con las que yo actúo entrenan 2 horas al día. O sea, ¿Entrenan 2 horas al día? 2 horas diarias de entrenamiento. Es decir, si hay alguien interesado en que tenga la mejor salud del mundo, el mayor bienestar y que no le pase nada a esa paloma, soy yo. Porque perder a una paloma me supone empezar con otra desde cero. Es decir, son palomas criadas, son palomas que desde que salen del huevo están siendo preparadas para ese espectáculo y se garantiza siempre el bienestar tanto de salud como anímico, etcétera, del animal, ¿no? Que lo vea como un juego, pero que esté siempre en muy buenas condiciones, ya no solo por ser un animal, sino incluso para los materialistas por el coste, ¿no? El coste económico en cuanto a horas de trabajo que supone que un animal llegue a hacer las cosas que hace. Oye, ¿cómo se entrena una paloma? Pues eso te he de decir también que fue autodidacta, es decir, es prueba y error y a base de ahora entrenan 2 horas y antes entrenaban 6 horas, no directamente a las palomas, pero sí que hacíamos pruebas de uno de otro hasta que la paloma consigue, es decir, que además las palomas no es un animal especialmente inteligente. Las tórtolas concretamente, que es lo que usamos los magos, que son blancas, son muy bonitas, no es un animal muy inteligente, es decir, un loro, un guacamayo, una cacatúa, incluso un periquito, suele ser bastante más listo que una paloma. Las palomas suelen ser bastante limitadas y entonces por eso hay que ser tan persistente y tener tanta paciencia para que lleguen a hacer magia. Oye, ¿hay cantera de magos en Asturias o no? Bueno, hay cantera de magos aficionados, no hay cantera de magos profesionales, pues a lo mejor pues porque las condiciones económicas o laborales no lo permiten, no lo sé, ¿no? No hay muchos magos profesionales, ya no en Asturias, ¿no? En España. Sí que hay mucha afición a la magia, sí que hay muchos aficionados, pero bueno. Me imagino que lo que peor debe llevar uno es cuando va, pues qué sé yo, a la cena de Nochebuena con la familia y lo típico, y haznos algún truco. Uno es fontanero cuando trabaja de fontanero, o es conductor, o es periodista, o lo que sea, pero luego deja de serlo, ¿no? Exacto. Pero me imagino que un mago nunca deja de serlo y siempre os darán un poco el... Está bien que digas lo de Nochebuena, por si me está viendo algún familiar, porque ocurrió, evidentemente, ¿no? Mira, ¿ves? Llegas a casa, oye, ¿no vas a hacer magia? ¿Y tú no vas a hacer magia hoy? ¿No nos vas a hacer hoy ningún juego de magia y tal? Y el día de Navidad, la comida de Navidad, que al final ahí ya caí, después de la comida de Navidad, tuve que hacer, además estaba mi primo pequeño, que es ahijado mío, y tiene 3 años, y bueno, sí que hice magia y bueno, es algo que ocurre, ¿no? Nadie, porque sea médico, se le tira a nadie en el sofá y dice, oye, hazme un diagnóstico o tal, pero sí que si eres mago te ocurre ya no solo en las cenas familiares, sino cuando estás con amigos tomando algo, cuando alguien te presenta a otra persona. Una de las frases que me suelen decir cuando me presentan y tal, en reuniones, incluso en actos importantes y tal, suelen decir, bueno, ten cuidado con con la cartera y con el reloj y tal. Y digo, o sea, digo yo, digo yo, o lo explicas todo o no digas nada, porque hay veces que se quedan en eso, ¿no? En, ten cuidado con mírate la cartera, el reloj y tal, por si te falta. Bueno, van a pensar que soy carterista. Y luego ya añaden el matiz, ¿no? De, no, es que es mago. Y a continuación viene lo de, haznos un juego. Y, bueno, a ver, soy mago. Para mí la magia fue una afición desde niño, me encanta hacer magia, no me importa hacer magia a familiares, amigos, a conocidos, pero sí es cierto que hay veces que cansa, ¿no? Que hay un momento de, digo, bueno, yo también quiero cenar, quiero tomar algo, o quiero hablar, o estar tranquilo, incluso que te hacen dudar, ¿no? Que ya llega un momento y digo, bueno, oye, ¿que me invitáis a las fiestas solo para que haga un juego o qué pasa? Pero bueno, no, es broma, va muy bien. Soy informático de carrera, estudié informática en la Universidad de Oviedo y es el otro colectivo al que todo el mundo pide favores profesionales también, ¿no? Porque el que tiene un familiar informático, oye, que me entró un virus, oye, que cómo funciona el programa tal, oye, que tengo este móvil o este ordenador estropeado. Y en mi caso se juntan las dos cosas, o sea que para echarse a temblar. Catastrófico. Oye, ¿tienes anécdotas que te hayan ocurrido en pleno espectáculo, así dignas de reseñar o curiosas? Pues tengo muchísimas, pero me lo dices... Porque subes al público, ¿no? Claro, allí. Me lo dices así sobre la marcha y... Te saldrá algún escéptico, seguro, por ejemplo. Alguno y no muy, te muy sabría escéptico, decir ninguna.
Escépticos hay, pero como digo, hay tablas, ¿no? Siempre hay el que te sale espontáneo del público y dice, bueno, pero a que no lo repites si lo haces de otra forma y tal. Y sí es cierto que es bueno a veces que te desafíen para demostrar lo que eres capaz de hacer, no es bueno tampoco dejar someterse a pruebas constantemente por el público. Al final el espectáculo lo defines tú. Si hay veces, ya digo, ¿no?, que dicen, oye, que no eres capaz de hacer esto de esta otra forma y tal, y lo haces. Bueno, puedes hacer una vez, 2 veces, pero si al final voy a pasar una actuación diciendo lo que está haciendo Menganito, digo, oye, subes tú y lo haces. Pero bueno, no hay problemas con los escépticos, porque además no suelen ser desafiantes, ¿no? El escéptico, yo lo digo, no disfruta del espectáculo. Es decir, hay 3 personas del público, ¿no? Está el niño, 3 tipos, perdón, de personas del público. Está el niño, que el niño no se preocupa de nada, es decir, no marcha preocupado, pero el niño ve un cartel de magia, se anuncia un mago, va al teatro, compra una entrada, ve a un mago y ve magia. Y ya está. O sea, no le da más vueltas. El niño vive en ese mundo de fantasía donde todo tiene encaje y más la magia. Por tanto, no le da más vueltas. El mago hace magia y el niño se queda ahí. El problema es el padre de ese niño que no cree en los superpoderes, que no cree en esas cosas, y va al teatro, ve el mismo espectáculo y marcha para casa durante días dándole vueltas y diciendo, bueno, ¿cómo adivinó esto? O cómo hizo desaparecer aquello, o cómo hizo levitar aquello, ¿no? Es el que realmente le va dando vueltas a la cabeza. Y luego está el escéptico, que no disfruta del espectáculo. No disfruta porque en lugar de estar relajado en la butaca disfrutando del espectáculo, está en tensión todo el rato intentando mira por detrás a ver si va a aparecer algo. Está constantemente intentando pillar algo que al final no pilla, porque todo está estudiado para que no se pueda descubrir, y tampoco disfruta porque está en permanente tensión en el espectáculo. Oye, ¿hay mujeres magas? Porque no vemos muchas, ¿no? Hay mujeres magas, pero hay muy pocas. Concretamente en España, magas profesionales hay una. Bueno, en el festival tenemos a una maga que viene desde Rusia, Ina. Y sí, hay magas, las que hay son muy buenas, pero sí es cierto que no sé muy bien por qué razón. A lo mejor, bueno, pues porque históricamente ha sido una profesión de hombres y desgraciadamente por el momento no hay muchas mujeres magas, y hay muchas parteners, evidentemente. Bueno, hemos dicho al principio, les hemos explicado a ustedes que, bueno, al principio, hace unos instantes, él mismo nos contaba que además de mago también es informático, así que vamos a ponerle a prueba ahora. Vamos a traerte un ordenador que no reinicie, no, mejor. Vamos a pedirte que hagas un truco de magia, que es lo que te pide todo el mundo, como decíamos, cuando te presentas como mago. Siento ser tan poco original. No ibais a ser menos, ¿eh? Exacto. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a utilizar un trozo de un folleto del festival. Un trozo del cartel, recuerden, de esa primera semana mágica de Gijón, que se va a vivir desde el próximo 2 de enero. De esos carteles anunciadores ha hecho un trozo, yo le he visto cortar ahí cosas. He cortado un trozo del folleto del festival. Imagino que se ve bien en cámara. Se ve. Y vamos a demostrar cómo con un poco de ilusión, solo con doblar el folleto, solo con un soplido mágico haces y notas que primero cambia de color, luego cambia de tamaño, y donde había un trozo de un folleto, ahora hay un billete de 100 euros. Oye, si eso es de curso legal, tengo que hablar contigo. Lo puedes comprobar luego, ver que tiene sus marcas de agua, etcétera. Bueno, ustedes, no sé cómo lo han visto ustedes, pero les puedo asegurar que nosotros aquí nos hemos quedado de piedra porque no sabíamos nada, no había nada preparado. Increíble, increíble. Bueno, ya digo, si encontramos la fórmula para eso, vas a hacer que te nombren ministro de Economía en 2 días, ¿eh? Debería. No es broma. Bueno, oye, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por contarnos a vosotros, todo esto. Recordar ya por último esa primera semana mágica de Gijón, trucos como este, mucho más, evidentemente hay más espacio, en más sitios, mucho más amplios, etcétera. Hay todo tipo de magia a lo largo del festival. Lo van a disfrutar. Van a ver desde cómo se corta una persona en pedazos a cosas pequeñitas en sus propias manos por la calle. Todo tipo de magos y de disciplinas de ilusionismo. Aunque haga frío, el espectáculo de calle no pasa nada, se entra en calor con la magia. A no ser que caiga la gran tormenta, pero si hace frío no impedirá que haya espectáculos, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, a vosotros, Ilusionista. Mucha suerte con esa primera semana mágica de Gijón. Gracias.
Señores, lo que vamos a hacer ahora, si les parece, es... bueno, yo no sé si hay tiempo para hacer otro truco más, para darles a ustedes a conocer otro truco más. Podemos. Bueno, pues vamos a permitir que nuestro invitado, el ilusionista, se venga con nosotros aquí a la mesa, porque no sé si algo tengo que ayudar. Y de inmediato nos despedimos ya de este programa especial Magia en la segunda parte de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a hacer un juego para terminar con unas gomitas elásticas. Simples gomas elásticas. Puedes comprobar que son normales. Estas son compradas en los chinos sin ningún problema. Bien. Está, ¿no? Y con esto se puede hacer magia. Y se puede hacer magia con todo. Evidentemente con estas gomitas elásticas que cogimos allá afuera también, puedes ver que esto hace un aro cerrado. ¿Sí? Una goma, aquí hacemos un aro. Puede verse que está vacío. Si te hace ilusión. Y con esta hacemos otro aro cerrado. Bien. Que es este, ¿no? Que le atraviesa. Que son dos aros completamente entrelazados. Perfecto. ¿Sí? Bien, ¿Se ve bien? Sí, no hay, hasta ahí no hay... Están entrelazados por dentro, ¿no, Víctor? Correcto. No, porque hay veces que puede parecer que es una ilusión óptica y que en realidad están por fuera, una goma de la otra. No, están hasta, dentro, hasta ¿no? ahora están dentro. Si no, no podríamos hacer así, ni podríamos hacer eso. nada de eso. Mira, lo importante es que si soplas muy lentamente, se separan. Impresionante, eso visto a cámara lenta. Estás pensando, bueno, me despisté y tal, no lo vi. Vamos a volver a hacerlo. Tú mismo pon los dedos así. No sé si sabré. ¿Así? Es muy complicado hacer así. Sí, por eso digo que no sé si sabré. Hacia Víctor, vale. tú puedes. Venga. Sí, muy bien. No sé si se ve bien en cámara, sí. De forma bueno, que... Lo sacamos para allá, para que se vea así. Deja las manos ahí bien, fijas, bien. de forma que... Pon los dedos ahí para que no se te vaya a escapar la goma. No se escapa. Bien. De forma que tu cuerpo, junto con la goma, forma un aro completamente cerrado, ¿no? Correcto. Y esto es otro aro cerrado. Correcto. Aquí estaría por fuera, ¿sí? Bien. Y aquí está por dentro, ¿no? Correcto. Son dos aros completamente cerrados, ¿sí? Sí. ¿Están por dentro o están por fuera, Víctor? Bien. Ahora mismo está por dentro el que tú ¿Estás seguro de que está por dentro? Yo creo que sí. ¿Seguro? Hasta ahora sí. Hombre, sí, si no, no podría hacer así. No puede salir por aquí, ¿no? No. Ni por aquí, por ningún lado, no tiene salidas. Fíjate, ¿eh? Bien. Mira. Bueno. Pues esto y mucho más es lo que van a ver, señoras y señores. Incluso, no sé si se ve bien en la cámara. Sí. Te lo puedo explicar. A ver, por favor. Entonces, es cuestión de cuando tú coges la goma. Sí. No sé si se ve bien en la cámara. Sí, se puede. Coges las dos sí. Y haces así, ¿no? Haces así, las vas flotando. A ver si se ve. Sí. Vas flotando y atraviesa una. Y si haces así... Incluso desaparece. Desaparece. Puedes incluso mirar mi anillo, porque veo que tú no tienes anillos. No. Y ver que no tiene aperturas. No tiene trucos, no es un anillo de mago. Especial, ¿no? Bien. No. Es completamente normal. Normal, está ahí. Incluso con un anillo se puede hacer, si lo pilla la cámara, haces así, mira. Y atraviesa el anillo. ¿Se ve bien en la cámara? Sí. Sí, ¿no? Se ve que está completamente dentro. Haces así. Y el anillo vuelve a salir. Puedes volver a comprobar la goma y el anillo. Y vamos a mirar dónde tiene el truco. Pues no, pues les digo yo que no tiene ranura ninguna. Está completamente cerrado, ¿no? Sí, es hermético al 100%. Muchísimas gracias, insisto, José, por estar aquí con nosotros. Espectáculos como este van a ver ustedes en esa semana de la magia que les recomendamos de Gijón. Ahora sí, nos despedimos y lo hacemos como siempre con nuestros opines después de este sensacional espectáculo que hemos visto hoy aquí. Gracias, señores, y muy buenas noches. Regalos y adornos también. Bien. No, esa es la mujer la que lo lleva, hijo. O sea, que usted... Lo acompaño, pero la que acciona es ella, la que... Pues bastante. ¿Gastas mucho más ahora en Navidades? O mucho más a la hora de salir, a la hora de comprar cosas no. Sí, se compra, claro que más. No mucho más que de costumbre. ¿Aguantas ahí? ¿Estás resistiendo? Más o menos. No, normalmente no soy muy consumista. ¿Y ahora en Navidades aguantas? Sí, aguanto bien. No, yo igual. No me cambia nada. No cambia nada, ¿no? ¿Suele gastar el mismo dinero más o menos? Pues depende. Hay días que sí y antes de Navidades. Antes de Navidad también. Este año con el euro, vaya. Todo carísimo, ¿no? Vaya jugarreta que nos hicieron. Sí. Sí. ¿En qué lo gastas? Regalos para mis padres. Y alguno para ti, ¿no? Sí. Bueno, pues lo de Reyes también. Algo más siempre en comida, también.
Yo el consumo lo tengo acelerado todo el año, así que yo creo que no se me dispara nunca. Los niveles de consumo los tienes, pero como los de colesterol o más bajos. No, yo colesterol no tengo, o sea, que ni triglicéridos ni nada de esas cosas. Vale. Bueno, sí, puede dispararse, pero este año con el euro no sé si disparará mucho. No está dando para mucho el euro, ¿no? Va, depende. Por ejemplo, ese fue el cumpleaños de ella y tuve que hacer un regalo, pero ya luego en Navidades pues no tengo que comprar nada.